Me descargué una app. Ahí va a salir una cosa. Y ya puedo grabar videos con audio. Yo estaba hablando mientras el vídeo estaba grabando. Ultra sorprendente. Que literalmente miren lo que obtuve, miren lo que acabo de conseguir. La loqueta por 5 días y sigo así por 4 días más. Miren lo que va a pasar. Loqueta completamente gratis. ¿Y cuántos diamantes le metí? 0. Cacheramente se va. Diciendo que nunca recargaré. Es que nunca recargaré. Eso es bonito, que mi cuenta está chetadísima. My friends, call me Hat-Trick. Dale. You have to score your goals. You have to score your goals. Le seguía el nivel más. No, que si me... Es que si me das esto, no hay vuelta atrás. ¿Ok? No hay vuelta atrás. Adiós, Oro. Te quiero. Adiós. No. Aquí está. Es que no le he metido ni un punto bien. Nada en el videojuego. Es increíble como ahorita no me bueno, no.
Si quieren, ahí está el juego, World Survival. Ahí está, World Survival. Si quieren jugar este juego de Minecraft,